hablando de la gratitud aún en los tiempos de incertidumbre y como vivimos, sí es importantísimo tener ese corazón agradecido. Y unos amigos me dicen, buenos días, Sofe, yo a pesar de todo lo malo y tantas cosas malas, estoy más que agradecido de tener a mi lado a mi madre querida. Ayer cumplió años. ¡Ay, hermoso! ¡Qué lindo! Muchas felicidades. Que Dios bendiga mucho a tu mamita. Que la mantenga ahí con salud a tu lado. Y dice, si ella está a mi lado, no hay nada que me haga caer. Porque si Dios y ella están a mi lado, sé que me levantaré y saldré adelante. Bendiciones en tu lindo programa. Un fuerte abrazo y qué lindo gesto de amor. También me dicen por aquí, linda tarde. Me dicen que qué bonito el programa. Un abrazo para todos aquellos amigos que somos, creo, una comunidad muy resiliente, que podemos salir adelante en medio de la adversidad. Y hoy, en un país donde muchas veces la oscuridad nos envuelve, yo decía que donde a veces la oscuridad nos envuelve en este país y también la falta de agua nos limita, damos gracias por la esperanza que tenemos en medio de todas las circunstancias. Y queremos salir adelante y siempre queremos algo mejor. Por eso, el día de hoy, bueno, pues, sabes que actualmente yo estaba buscando unas estadísticas aquí en el Ecuador sobre un poquito de lo que... Yo sé que se vienen las fiestas de Quito y la gente aprovecha no solamente para ponerse feliz en todas las situaciones, y me refiero a que parte de la felicidad también es este alto índice de ecuatorianos que beben alcohol, no solamente una copita o un vasito, sino ya llegamos a datos muy alarmantes. Imagínate que las estadísticas en el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, dice que más de 900,000 ecuatorianos consumen alcohol. Y de ahí, pues el consumo es 89.7 son hombres, 10.3 son mujeres. Y además por las edades, eso es lo triste, ¿no? Consumen en poblaciones desde los 12 hasta los 18 años, o sea, de estos jovencitos, ¿no? De ahí en adelante, obviamente. Y esto realmente trae muchísimos problemas. El 79% de las personas que consumen alcohol prefieren sí, a lo mejor tomar estas bebidas que son muy comunes, pero que no saben cuánto daño está haciendo a sus cuerpos. Además que están gastando dinero de más porque sale más barato el agua. Pero muchos lo hacen por diferentes motivos. Unos dicen, no, es que no hay otra forma de ponerme contento. Otros dicen, bueno, es que como todos lo hacen, pues yo también lo hago. Pero sí hay buenas razones por las cuales dejar de consumir esto y poder cuidarnos un poquito más. Hoy justamente hablamos menos alcohol y más plenitud. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Una vida plena en alcohol o una vida plena en felicidad? Aquí hoy tenemos a nuestro experto invitado. Hablamos con los expertos al mediodía. Hoy recibimos con muchísimo agrado a Johnny Tierra, nutricionista, y es parte de nosotros aquí en La Melodía del Mediodía. Además, él se casó hace poquitito. Muchas felicidades, Johnny. Ya eres todo un señor nutricionista. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo. Felicidades, felicidades. Gracias. Igual sí, feliz de volver a estar con ustedes y poder compartir conocimientos y para poder también prepararnos para este mes tan festivo, ¿no? Sí. Viene un mes, bueno, para los que son de Quito, viene un mes en donde ¡Que viva Quito! Festejamos a nuestra ciudad, pero adicional a esto también se nos viene Navidad y Año Nuevo, y por ende vienen las celebraciones, las cenas, las salidas con los amigos. Entonces, qué importante tener en cuenta las acciones que podemos tener, cómo controlarlas, para que si nuestros objetivos, por ejemplo, son no salirnos de la línea que nos marcamos al inicio del año anterior, pues puedan seguir a pie y podamos seguir en ese proceso. Bueno, y eso es lo que queremos hacer. Queremos realmente que sea algo bueno para todos. Johnny, ¿cuáles son los principales riesgos que conlleva este consumo excesivo de alcohol? Para la salud física como también para la salud mental, porque yo sé, tú eres experto en nutrición, ya nos vas a hablar de todo eso, pero
hay muchísimo riesgo y a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Sabemos que te puedes enfermar, pero todo el mundo dice, a mí no me va a pasar. Y ahí llegan todos colgando, ¿no? A la casa o al carro o a donde sea. Luego hay trastornos mentales, hay daños cerebrales, hay riesgo de accidentes, desnutrición también, inflamación del daño del páncreas, presión arterial, bueno, un montón de cosas. Varias cosas. Bueno, primero debemos tener en cuenta que el consumo de alcohol no va a tener un efecto negativo inmediato en la salud, ¿ya? Pero debemos tener en cuenta que la mayoría de efectos que tiene es a nivel de órganos como tal. Especialmente tenemos al hígado, al páncreas que ya mencionamos. Tenemos problemas a nivel digestivo también. Es muy común en pacientes que consumen alcohol frecuentemente sufrir de reflujo o de gastritis, por ejemplo. Tenemos también reportes y sustento científico de personas que buscan perder peso, pero si tienen un consumo frecuente de alcohol no lo consiguen, por ejemplo, porque aquí, haciendo un paréntesis chiquitito, debemos tener en cuenta que el alcohol obviamente es una bebida hidratante también, pero también contiene calorías. El beber alcohol también nos da calorías. O sea que también nos engorda. No necesariamente, pero sí tiene calorías. Ajá. Calorías que muchas veces no son consideradas dentro del plan de alimentación. Y cuando yo llego a mi control, donde mi nutricionista, le digo, pues ¿por qué no bajo peso? Resulta que lo que estoy haciendo a través de la dieta lo estoy compensando con el alcohol, y esto impide que vea resultados positivos. Wow. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que el alcohol actúa como un relajante también a nivel cerebral, y por ende, cuando se consume en exceso, por ejemplo, puede hacer que nuestras reacciones sean un poco más lentas o tengamos un efecto entorpecedor, por así decirlo. Por eso es que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, sus reacciones son menos coherentes, son más lentas, son más torpes, y por ende somos mucho más propensos a sufrir accidentes de todo tipo, ¿ya? Porque debemos tener en cuenta que parte de nuestro control corporal lo vamos perdiendo a medida que el nivel de alcohol en sangre sigue en aumento. Tanto así que llegamos al punto de perder control de esfínteres en algunos casos, es decir, que ya no controlamos la pipí ni nada parecido. Ajá. Wow. Entonces, hay algunos efectos negativos, especialmente, como mencionaba, a nivel de hígado y a nivel de cerebro. A esto relacionado también el nivel digestivo. Por ejemplo, en el caso de las personas que consumen alcohol en exceso, casi en el 85% de los casos están ligados con la desnutrición también, debido a que el alcohol inhibe la acción de la hormona grelina, que es la hormona encargada de producir hambre. Es por esto que las personas que beben en grandes cantidades son personas que ya no se alimentan, o cambia tanto la acción de esta enzima que ya no tienen hambre como en un periodo normal o de una persona que no bebe, que es cada 2 o cada 3 horas. Ahí sienten hambre cada 12 horas, cada 24 o incluso cada 72 horas. Por esta misma razón. Pero es que no son conscientes, ¿verdad? No son conscientes, porque como el consumo de alcohol es tan alto y como a través del alcohol también tenemos calorías, como mencionaba, el cuerpo de cierta manera lo compensa, pero las deficiencias nutricionales que acarrea son terribles. Ajá. Wow. Por otro lado, enfermedades cardiovasculares, como ya mencioné, el alcohol es un estimulante también, por ende a nivel cardiovascular también tiene una afectación. Entonces, pues, lo que suele pasar evidentemente y de una manera más inmediata, por así decirle, es un cambio en la presión arterial. Es por eso que cuando tú consumes alcohol, tu temperatura corporal cambia también, ¿ya? Porque adicional a esto tiene un efecto térmico. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el alcohol es un compuesto que puede generar un estado inflamatorio en el cuerpo. Y si eres una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, esto puede atenuar mucho más la enfermedad también. Aunque aquellas personas que a lo mejor no sabían que tenían esta predisposición al cáncer, es como que la gotita que derrama el vaso. Sí, porque como digo, el alcohol es un agente inflamatorio también. Entonces también puede interrumpir en esta parte. Bueno, mira, tenemos varias cosas que debemos seguir conversando acerca del alcohol, y obviamente todas esas partes perjudiciales en la parte de nutrición, en la parte de la salud. Vamos a hacer una pausa nosotros, vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo cuál es el primer paso que debe tomar una persona para empezar a reducir este consumo de alcohol, porque a veces se convierte también como una droga, ¿no? Que las personas dicen, no lo puedo dejar, y si lo dejo
de una qué es lo que me puede suceder. Sí, claro. Me lo respondes después de esta breve pausa. Claro, Nosotros seguimos en vivo, estamos como Ofelia.Díaz de Simbana en Instagram Live. Si tú tienes dudas sobre este tema, tienes algún familiar o no quieres que hablemos de tu nombre, no lo vamos a mencionar porque sé que es un tema delicado, pero hay muchas personas que están batallando y ahora que se vienen las fiestas de Quito, muchísimo más, ¿no? Entonces Así poder es. prevenir antes de lamentarnos. La melodía del mediodía, hoy hablamos menos alcohol, más plenitud, más personalidad, más vida, más salud, más de todo cuando disminuimos todo esto del alcohol. Hoy estamos con Johnny Tierra, nutricionista, y bueno, pues hablábamos cuál es el primer paso para realmente que una persona empiece a reducir su consumo de alcohol o, de otra manera, dejarlo totalmente. ¿Cómo hacemos, Johnny? Bueno, el primer paso es aceptar, en este caso, que soy un bebedor frecuente. ¿Cómo sé que soy un bebedor frecuente? Por ejemplo, un consumo entre 2 o 3 veces por semana de cualquier tipo de bebida alcohólica, por ejemplo, te hace ya un bebedor. No un alcohólico como tal, pero sí un bebedor. Y debemos tener en cuenta que no solamente son los días a la semana, sino la cantidad de alcohol también. La recomendación, por ejemplo, que te da la OMS para no excederte y para, de cierto modo, obtener los beneficios que te da el alcohol, el vino específicamente, es de una bebida para mujeres, 2 bebidas para el caso de hombres especialmente. O sea, ese es el límite. Ese es el límite. Y cuando hablamos de vino, obviamente dependiendo la bebida, habrán bebidas con menos grado de alcohol que quizá puedas tomar un poco más, o bebidas con muchos más grados de alcohol que deberías tomarlos menos también. Pero lo importante y lo primero es aceptar o darte cuenta de que estás teniendo un problema, si eres o no eres bebedor. De esta forma, pues vamos a empezar buscando ayuda. Y por otro lado, vas a empezar a beneficiarte por todo lado. Mira, Jimmy, bueno, uno de nuestros amigos, dijimos que no íbamos a decir nombres. ¿Cómo sé si soy un consumidor? Como ya mencionaba, por la frecuencia o por la cantidad. Frecuencia de consumo, más de 2 días a la semana de consumo de alcohol. O cantidad, si eres hombre o mujer, si te tomas más de una bebida al día o más de 2 bebidas al día en el caso del hombre, eres un bebedor, ¿ya? Como si digo, solo no, lo hace los fines de semana. También tenemos en cuenta que son 2 días. O igual, si solo es, ejemplo, pongamos solo es del sábado, ya es un solo día, pero el sábado te bebes, no sé, una jarra de cerveza o te bebes mucho más. También, seguramente eres un bebedor social, no un alcohólico como tal, pero sí eres un bebedor social. Y como ya mencionábamos, es importante tener en cuenta que son más altas las consecuencias que los beneficios. Porque hay beneficios a nivel digestivo, cardiovascular, pero son mínimos comparado con todas las consecuencias que acarrean. Hoy sí quiero que realmente hablemos las cosas tal y como son, Sí, claro. al tener todos estos beneficios de dejar de beber. Y Sí. ahí sí que hay que prestarle mucha atención. Ojo, oído ahí a todo lo que decimos. Si quieres unirte, estamos en Instagram Live como Ofelia.Díaz de Simbana. Así que realmente yo te recomiendo que lo hagas tú, que este programa lo consumas tú, para que luego lo podamos replicar también a quienes lo necesiten. Así que te escuchamos. Claro, bueno, contrario al efecto negativo que puede tener el tema de consumir alcohol, los beneficios sí se pueden palpar inmediatamente. El dejar de beber, independientemente la cantidad o el tipo de alcohol que bebas, al dejar de beber a la primera semana, lo que vas a experimentar es que tu sueño se va a estabilizar. Por ende, vas a empezar a dormir mejor. Es muy común escuchar en pacientes, por ejemplo, que sufren de insomnio, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño o que duermen y sienten que no han descansado. Y en algunos de los casos están relacionados justamente con el consumo de alcohol. Cuando tú dejas de beber en la primera semana, vas a sentir como tu sueño se va a estabilizar. Es uno de los primeros efectos. Okay. Solo durante la primera semana. Tengo una pregunta Claro aquí, que te sí. voy a hacer una pausita. Una amiga dice, ¿una copa de vino con las comidas cuenta? Sí, claro. Ajá, como digo, los beneficios que tiene el vino a nivel digestivo y cardiovascular son muy buenos también. Debemos tener en cuenta en este caso, como decía, la recomendación que es una bebida al día para el caso de las mujeres, ¿ya? Y debemos, Sí. Dime. Y debemos tener en cuenta que no todas las comidas necesitan estar acompañadas de alcohol. El vino, por ejemplo, se recomienda consumirlo con las carnes porque mejoran la digestión de las mismas.
Ahora, si tú sales y te comes una salchipapa, por ejemplo, no necesitas tomarte una bebida alcohólica también para que mejore tu digestión. Eso no va a pasar. Es importante aclarar esta parte. Sí, nuestro amigo dice, ¿y qué puedo hacer cuando tengo ansiedad al momento de dejar de beber? Ya, vamos con esa parte. Cuando nosotros tenemos ansiedad, normalmente es una respuesta al acostumbramiento que tuvimos por el hecho de haber estado bebiendo alcohol de una manera tan frecuente. Desde el lado nutricional, algo que podemos hacer es aumentar la ingesta de fibra alimentaria. ¿Por qué razón? Muchas veces el tema del querer consumir alcohol también está relacionado con un tema de vaciado gástrico más rápido y por otro lado, como ya mencioné, con una alteración en la hormona grelina, que es la que te produce hambre o es la que te produce la leptina, por otro lado te produce saciedad. Algo que puedes hacer, por ejemplo, es cuando tienes un periodo de ansiedad, cuando dejas de beber, porque es común que pase esto también, es consumir un fruto seco, ¿ya? Maní, nuez, almendra, avellanas, pistachos o los arándanos. O sea, es un buen regalo de Navidad. Sí, claro. O digo, de vísperas. De vísperas de Navidad, ajá. Frutos por secos. ejemplo, se ha documentado en la parte de nutrición psicológica, por ejemplo, que el consumo de arándanos puede simular un efecto parecido a lo que tú experimentas cuando consumes vino y esto puede mitigar mucho la ansiedad por comer por un lado y por otro lado la ansiedad por beber alcohol también. Ya sé que voy a regalar. Entonces, muy buen tip si nos vamos por ese aspecto también. Ajá. Ahora, siguiendo con los beneficios, debemos tener en cuenta, en la segunda semana, lo que vas a experimentar a nivel gastrointestinal es que en la segunda semana va a desaparecer el reflujo. En una persona que es bebedor frecuentemente, no toda la comida le sienta bien y es muy común que sientas reflujo. Reflujo, o conocido más comúnmente como las vinagreras, o que se te regrese la comida, por ejemplo. Y por otro lado, si eres una persona que bebe frecuentemente y tu objetivo es perder peso, por ejemplo, ten en cuenta que el alcohol, como mencioné hace un momento, es un agente inflamatorio. Cuando tú dejas de beber a la segunda semana empiezas a perder peso de manera natural. Wow. No solo porque dejas de tener la ingesta de las calorías a través del alcohol como tal, sino porque también quitas ese efecto inflamatorio de tu cuerpo y la pérdida de peso es más sencilla. En hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres. O sea, se les va quitando la pancita esa que dicen que es pancita de cerveza, ¿no? No se les quita la pancita, no. Sino que ese impedimento que tenían para perder peso se quita. Y la pérdida de peso es natural y es más fácil de conseguir también. Por otro lado, debemos tener en cuenta que al mes de dejar de beber, tu piel va a mejorar muchísimo, porque debes tener en cuenta que el alcohol es tóxico para tu cuerpo. Y al mes de dejar de beber vas a ver cómo tu piel va a cambiar en su totalidad. Va a mejorar la textura, el color de tu piel, la humectación de tu piel. Y esto te va a hacer ver físicamente mucho mejor también. Y el efecto a largo plazo, pero pienso que yo es el más grande y el más beneficioso, es que se ha demostrado que a los 3 meses de dejar de beber alcohol, tus células empiezan a regenerarse. Por ende, no solamente te vas a sentir físicamente mejor, sino que te vas a ver mejor. Ahora, no podemos tampoco minimizar lo que conlleva dejar de beber también. Es importante por eso justamente no solo decir voy a dejar de beber y hacerlo, porque va a contraer algunos otros efectos negativos a tu vida diaria como tal. Es por eso que es importante también que esto pueda manejarse de manera multidisciplinaria. Por ejemplo, puedes manejarlo a la par con un psicólogo, con un coach, por ejemplo, o con otras personas que estén también dejando de beber. Sería muy beneficioso para que no tengas una recaída y para que tu proceso pueda ser continuo. Porque como digo, no estaría bien tampoco minimizar, no es tan simple como decir voy a dejar de beber y hacerlo. Una persona que en los últimos 10, 20 o 30 años ha bebido constantemente. Es tal cual como dejar de hacer cualquier otra rutina en tu cuerpo. Esto necesita trabajar, necesita constancia, pero sí necesitas de mucho apoyo también, porque no es algo sencillo, pero te va a beneficiar mucho si lo haces. Gracias de verdad por esas respuestas tan sinceras y tan útiles para todos nuestros amigos. Tenemos más preguntas de nuestros amigos, tanto en el WhatsApp como también en nuestro Instagram Live. Nos vamos a quedar un ratito más aquí en Instagram Live, un minutito más, pero nosotros hacemos una breve pausa aquí en la programación de Radio Saracay y volvemos para contestar. Dice una amiga, ¿cómo se considera al especialista? Dice, ¿y cómo se considera a beber una media copa de vino después del almuerzo? ¿Beberlo todos los días ya es ser alcohólico? Me lo respondes después de la pausa. Ya regresamos.
Qué maravilla poder hablar de este tema, y un tema súper retador, un tema que nos llama la atención en esta sociedad ecuatoriana, y aun cuando ya estamos así a un pelito de las fiestas de Quito, hoy hablamos menos alcohol, más plenitud en tu vida en todas las áreas, en todas las áreas. Fíjate que en el mundo actual el consumo de alcohol es una de las principales causas de problemas de salud física, de salud mental, y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 5% de las muertes en todo el mundo están relacionadas con el abuso de alcohol. Tantas familias que vemos, ¿no?, que se han deshecho por el alcohol, que han deshecho a otras familias también por culpa de alguien que iba manejando en estado de ebriedad. Y en América Latina el consumo excesivo afecta a más del 10% de la población adulta. En Ecuador, los índices de alcoholismo lamentablemente también han aumentado en los últimos años, especialmente entre los más jóvenes. Así que si el día de hoy tú nos estás escuchando y te llama mucho la atención esto, ¿será que yo soy un alcohólico o no lo soy? Bueno, hoy quédate aquí con nosotros. Tenemos a Johnny Tierra, él es nutricionista, y desde esa parte de nutrición él nos está hablando. Me dicen por aquí, Ofe, soy un bebedor, pero 1 o 2 veces al año. Ahora, cuando tomo, ya sea 1 o 2 veces al año, sí me pierdo. ¿Qué le decimos, Johnny? Okay. Bueno, para nuestro oyente y para todos quienes tienen la duda también de bueno, si me tomo media copita, ¿qué tipo de bebedor soy? ¿Ya soy un alcohólico después o del no almuerzo? soy un alcohólico? Ajá. Si es después del almuerzo, si es los fines de semana, si es solo en mi cumpleaños, si es con mi familia o quien sea. Debemos tener en cuenta que la misma organización nos da también una cierta clasificación, y es importante aquí poder diferenciarlo para saber en qué punto me encuentro, o en todo caso qué tipo de persona o bebedor soy. Por ejemplo, tenemos en primer lugar al bebedor social o al bebedor ocasional, que consume alcohol de vez en cuando, generalmente es en eventos sociales o en celebraciones también, pero no lo hace de manera regular. La característica de esta persona es que no depende del alcohol, generalmente bebe en cantidades muy pequeñas, y el consumo de alcohol no difiere o interviene en su vida ni en su salud. Ese es un bebedor ocasional o un bebedor social. La persona, por ejemplo, que decía que lo hace 1 o 2 veces al año. Ahora, tengamos en cuenta que una de las características era que consumía cantidades mínimas de alcohol, ¿ya? Si me pierdo, ya me estoy yendo al otro lado. Importante recalcar eso. Así sea estas 2 veces al año. Así sea las 2 veces al año, exacto. Por otro lado, tenemos al bebedor moderado, que consume alcohol regularmente, pero dentro de los límites considerados normales, según las guías médicas. Aquí es donde yo mencionaba lo de en principio. Las guías médicas te dicen que como mujer, hasta 1 bebida al día, como hombre, hasta 2 bebidas al día. O sea, eres un bebedor moderado, sí, bebes frecuentemente, pero dentro de los límites. Es decir, que o 1 bebida al día en el caso de mujer, o 2 bebidas al día en el caso del hombre. Y en estos en especial no experimentas todavía problemas físicos, psicológicos, ni problemas sociales derivados del alcohol, ¿ya? En este caso entrarías como un bebedor moderado. Si es que lo haces con más frecuencia, pero dentro de los límites que se consideran justamente la normalidad. Ahora, un bebedor excesivo o un bebedor de alto riesgo. Aquí ya entra justamente el tema del alcoholismo, o el inicio o la antesala del alcoholismo. Son personas que superan el límite de consumo. Por ejemplo, en el caso de nuestro querido oyente que nos comentaba que solamente 2 veces, pero que excede eso, sí. Aquí entraríamos en el tema de un bebedor excesivo o un bebedor de alto riesgo. ¿Por qué? Porque consume más de 4 bebidas, por ejemplo, en el caso de ser una mujer, más de 5 bebidas en el caso de ser un hombre, o más de 8 bebidas semanales en el caso de mujeres, o más de 10 bebidas semanales en el caso de hombres. Ahí estamos teniendo en cuenta un bebedor excesivo o un bebedor de alto riesgo. Tengamos en cuenta que aquí mencionamos más la cantidad de alcohol más que la frecuencia. Así que igual, si es 1 vez al mes, por ejemplo, pero bebes más de 8 bebidas a la semana, mujer, o más de 10, hombre, o incluso en el día, eres un bebedor de alto riesgo. Porque aumentan los riesgos de los problemas de la salud, así como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, pero por otro lado tu riesgo social aumenta también, porque no solo puedes hacerte daño a ti, sino puedes afectar a otras personas también. Y por otro lado tenemos al bebedor dependiente, o a lo que sí se conoce como un alcohólico. La persona que desarrolla una adicción al alcohol, lo que pasa es que tiene ya una implicación física y psicológica hacia el alcohol. Claro. Genera una dependencia
en donde esto va a generar varios trastornos sociales desarrollados al no consumo de alcohol. Por ejemplo, uno muy relacionado está la agresividad, ¿ya? Mencionábamos hace un momento tras cámaras que la violencia de género, por ejemplo, en el 60% de los casos están ligados al consumo de alcohol, tanto en hombres como mujeres, porque sabemos que la violencia de género existe en ambos lados. Por otro lado, también tenemos en cuenta el tema de los síntomas de la abstinencia a dejar de beber son la inapetencia, la agresividad, son el insomnio, por ejemplo, y por otro lado también el aumento de la hiperactividad corporal. Entonces, importante para nuestros queridos oyentes o las personas que beben de vez en cuando o beben solo media copita o beben solo en el almuerzo, poder identificar estas pautas, saber si soy un bebedor ocasional o social, saber si soy un bebedor moderado, si soy un bebedor de alto riesgo o si ya estoy dentro de los parámetros de ser una persona alcohólica. En base a esto pienso que podemos tomar la decisión más acertada e incluso podemos direccionar mejor al tipo de ayuda que necesitamos si es nuestro objetivo dejar de beber. Oye, pero también hay ciertos alimentos. Tú hablabas hace un rato de, en lugar de cómo se reemplaza el alcohol, decías de los frutos secos. ¿Hay alimentos que ayudan a mitigar los efectos del alcohol? Sí. Hay algunos alimentos, como decía, el manejo debe ser multidisciplinario, quiero recalcar mucho esa parte. A lo que voy es a que si eres una persona, un bebedor de alto riesgo, por ejemplo, un nutricionista o yo por mi lado no podría hacer todo el trabajo, podría ayudarte a manejar los problemas nutricionales que pueden conllevarte esto. ¿Y de cuándo se requiere? Ajá, y cuando requiera, no es que yo tenga la solución A, quiero enfatizar esa parte, pero sí, hay alimentos que te ayudan también. Como ya mencioné, los arándanos, por ejemplo, están demostrados que mitigan el efecto del alcohol por su alto contenido de fibra por una parte y por alto contenido de antioxidantes también. Por otro lado tenemos a las uvas negras especialmente. Tienen un efecto también que contrarresta la ansiedad y puede ayudar a ser más llevadero. Los frutos secos que ya mencioné, maní, nuez, almendra, avellanas, pistachos, por ejemplo, también nos pueden ayudar. Y por otro lado incluso tenemos a las pasas. Las pasas también, al ser alimentos que están de cierta manera más concentrados en niveles de nutrientes, el efecto que estos pueden tener a nivel digestivo pueden ayudar a mitigar también. No está por demás mencionar también que los alimentos altos en fibra nos van a ayudar a tener un vaciado gástrico más lento y por ende van a mitigar la ansiedad, no solamente conllevada por dejar de consumir alcohol, sino la ansiedad en general. Hablamos de las frutas con cáscara, los vegetales que se pueden comer crudos y los aceites vegetales, como el aguacate, el coco y el aceite de oliva. También nos van a ayudar. Es importante tener en cuenta que son un conjunto de acciones que tomamos en cuenta para poder manejar las consecuencias que tenemos de dejar de beber también, pero importante saber que siempre vamos a tener una alternativa o una vía para poder hacer más llevadero el proceso. Tenía yo en mi lista también plátanos, por ejemplo, porque se pierde mucho potasio, ¿verdad? Sí, una persona que bebe mucho tiene niveles bajos de potasio, magnesio, de fósforo y de calcio especialmente. Y es justificado esta parte porque una persona que bebe frecuentemente está muy, ¿cómo decirlo? Como muy desobligada o lo toma muy por encima el hecho de comer equilibradamente. Por ejemplo, una persona pierde mucho potasio, sí, porque tengamos en cuenta que el alcohol es un diurético también, ¿ya? Por ende va a perder potasio, va a perder sodio a través de la orina. Pero por otro lado, el tema del magnesio, por ejemplo, sí, porque una persona que bebe frecuentemente es una persona que come muy poco pescado, por ejemplo. Come muy poco pescado, come muy pocos frutos secos, come muy pocos aceites vegetales, por ejemplo, y esto genera deficiencias nutricionales que son muy notorias en una persona que bebe mucho. Cambia mucho, como mencionábamos, de los efectos positivos de dejar de beber. Cambia la textura de la piel, cambia el color de la piel. Tengamos en cuenta que incluso perdemos sensibilidad al tema del sol cuando estamos bajo los efectos del alcohol. Por eso veremos o habremos visto a alguna persona que consume excesivamente cómo cambia su piel, ¿ya? Por estar tan expuestos, como perdemos sensibilidad. Se vuelven hasta más arrugaditos, ¿no? Exacto, como perdemos sensibilidad,
estamos mucho más expuestos a todos los factores externos, al sol, al frío, a la suciedad, y esto genera pues obviamente un cambio en la textura de la piel también. Johnny, si alguien quiere conocer un poquito más de esto y tú cómo lo puedes ayudar y orientar, ¿dónde te encontramos? Claro, me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales como nutriland.es o me pueden contactar directamente al 099 88 68733. De nuevo, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar, como mencionaba, en todas las redes sociales como nutriland.es o directamente a través del 099 88 68733. Y pues con mucho gusto, si tienes alguna duda o necesitas una consulta, pues estoy presto y estoy a las órdenes para poderles ayudar también. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias, Johnny, por todo este tiempo y todas estas buenas recomendaciones. No sé si esta es la segunda parte o la primera parte. Me perdí la segunda parte. Entonces tenemos una más todavía. Para todos nuestros amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Aquí ya el gatito nos pide 1 libra de nueces y de arándanos de regalo navideño. Bueno, pues hoy estamos hablando justamente de menos alcohol, más plenitud. Qué bueno es estar pleno en la vida, Yo creo que no hay nada como estar bien en la salud, estar pleno, sentirte feliz y saber que no dependes de algo como el alcohol para estar feliz, para estar agradecido. Hoy justamente hablamos con Johnny Tierra, nutricionista, y recibiste una llamada. Mejor tú cuéntanos, por favor. Sí, claro. Bueno, para aclarar un poquito este aspecto, justo hace poco recibimos una llamada de un oyente que nos comentaba o nos consultaba si a nivel nutricional nosotros podemos hacer algo para que una persona deje de beber, si hay algún tipo de dieta o tratamiento especial para que alguien deje de beber como tal. Entonces, teniendo esto en este aspecto, no. Como mencioné anteriormente, el tratamiento nutricional es parte de un tratamiento multidisciplinario. A nivel nutricional, lo que un profesional podría hacer es ayudarte a mitigar los efectos de dejar de beber, sí. Por ejemplo, corregir las deficiencias nutricionales, por ejemplo, darte una dieta más balanceada, darte una dieta un poco más equilibrada para que esto baje tu nivel de ansiedad, por ejemplo, y sea más llevadero el proceso, sí. Pero Johnny, siempre es importante aclarar que todo esto es con un grupo, ¿verdad? De especialistas, sí. Que no nada más es la parte nutricional, es la parte psicológica, es la parte, no sabemos cómo están afectadas otras áreas también. Exacto, es importante tener en cuenta, como mencionaba Ofe, el manejo multidisciplinario. Es importante, ¿por qué? Porque en la mayoría de casos se minimiza el problema también, y alguna vez escucharán o habrán escuchado a alguien que dice, pero es que si quieres dejar de beber, solo deja de hacerlo, es cuestión de voluntad. Sí, muchas veces depende de tu primera acción o de tu voluntad como tal, pero esa no es la solución, porque acarreado a dejar el problema vas a tener diversas consecuencias de haberte mantenido tanto tiempo consumiendo alcohol, y por ende necesitas de profesionales que puedan ayudarte a manejar esto de una manera un poco más llevadera, porque como digo, no es un proceso fácil. No estoy minimizando el hecho de dejar de beber, o sea, las consecuencias que tiene también a nivel personal y social, pero sí es importante recalcar los beneficios que tienen como tal. Entonces, respondiendo a nuestro querido oyente que nos hizo la llamada también, pues algo que yo podría hacer en el caso de la persona que es bebedora en su familia, desde el área nutricional, por ejemplo, en primer lugar es identificar las deficiencias nutricionales que esta persona puede tener. La principal en el caso de las personas que beben frecuentemente, por ejemplo, son deficiencias de vitamina B, de la vitamina B1, B6 y B12 especialmente. ¿Esas en qué nos ayudan? Estas vitaminas están asociadas por un lado con el área o del sistema inmunológico y por otro lado con el tipo de respuesta a nivel cerebral también, porque estimula a nivel cerebral. Entonces, esa es una de las principales deficiencias. Por otro lado, algo que ya mencionamos hace un momento, la deficiencia de minerales, del magnesio, como ya mencioné, del zinc también, del potasio y del calcio. Por eso es que Ofe también oportunamente mencionó el tema del plátano. Sí, como hay una deficiencia alta de potasio, el plátano, al ser una de las fuentes más grandes, nos van a ayudar también. Asociados a esto tenemos el durazno, tenemos el aguacate y tenemos la yuca también, por ejemplo, como altas fuentes de potasio que nos podrían ayudar. Y por otro lado, la deficiencia de proteínas de calidad y de calorías. Porque no es lo mismo una proteína proveniente de una salchicha, por ejemplo, no, para que nada. Una proveniente de un huevo, de carne, de pollo, de pescado. Y por otro lado, el origen de las calorías también.
Cuando tú eres un bebedor frecuente, no siempre te das el tiempo de sentarte y comerte un filete de carne con una ensalada y unas papitas, sino que muchas veces solamente te vas a las papitas en funda, te comes unas galletas, te tomas una gaseosa o posiblemente te comes un chocolate. Entonces, este tipo de acciones son las que a nivel nutricional se pueden mejorar, porque puedo ayudarte a complementar tu alimentación, mejorar el origen de tus calorías y la cantidad de tus nutrientes también. Ajá. Pero insisto, esta no es la solución A, es parte del apoyo multidisciplinario que vas a tener, hablando de la parte nutricional exclusivamente. Claro, que quede claro, ¿no? No es que comiendo aguacates o plátanos o frutos secos ya se va a dejar de beber, ¿no? Ajá. Son varias cosas que contribuyen. Tengo también en mis datos el jengibre. ¿Cómo este también apoya el jengibre nos ayuda a mitigar estos efectos? Sí, claro, el jengibre nos ayuda porque es un alimento muy alto en antioxidantes. Adicional al jengibre, por ejemplo, tenemos el té verde, el té verde también, adicionado al tema del jengibre, al igual que la chía. Estos tres, por ejemplo, por contener un antioxidante natural llamado catequina. La catequina nos ayuda porque ayuda a disminuir los niveles de metabolitos que tenemos en el cuerpo, y al ser un antioxidante nos va a ayudar a mejorar la salud celular a nivel corporal. Entonces, sí, el jengibre, como decía, la chía y el té verde especialmente nos van a ayudar mucho también en este aspecto para mejorar la salud si eres un bebedor frecuente. Tengo en mis notas también dentro de estos algunas cosas, ¿no?, que son importantes para mitigar los efectos del alcohol. Suplementos que pueden ayudar, como algunos de mucha importancia. Tú mencionaste el magnesio, los probióticos también. Sí, es importante tener en cuenta que los multivitamínicos, al igual que los y los prebióticos, nos van a ayudar muchísimo, porque mencionamos que el alcohol es inflamatorio en el cuerpo. Y debemos tener en cuenta que una de las principales consecuencias del consumo frecuente de alcohol es a nivel gastrointestinal. Mencionamos una muy importante, por ejemplo, el tema del reflujo, pero por otro lado tenemos la mala absorción relacionada con el consumo de alcohol también. Debemos tener en cuenta que el alcohol puede atrofiar al microbioma intestinal o a las dendritas, que se llaman, que son estos conductos por donde a nivel de intestino delgado el cuerpo absorbe los nutrientes. Entonces, sí, la suplementación, de ser necesaria, debe utilizarse también tanto como probióticos para mejorar la salud intestinal. Debemos tener en cuenta, como ya mencioné, que la mala absorción derivada del consumo del alcohol es una realidad. Claro. Y por ende, sí, no solamente el hecho de mejorar la dieta, sino de mejorar la salud intestinal también va a mejorar mucho la salud en general del bebedor frecuente. Oye, ¿y qué tan cierto es que después, claro, de en la resaca, muchas personas dicen, es que necesito algo consumir? He escuchado tanto de estos caldos que dicen, uy, levanta muertos, ¿no? ¿Por qué se produce ese contraste? Ya. ¿O qué es lo que sucede? Claro, esta es una respuesta a la deficiencia que te genera el beber. Como ya mencioné, como el alcohol es un diurético el alcohol te deja también. Ahí todo colgado. Exacto. Y chorreado. Te deshidrata, te deja con niveles de potasio y de magnesio muy bajos, y es por eso que tienes esa debilidad tan grande. Y un caldo, que es básicamente agua cargada de sal, que es sodio, y de potasio, que es justamente lo que necesitas, lo que hace es darte un efecto parecido a lo que harían al ponerte un suero rehidratante, ¿ya? Tiene el mismo efecto, lo que te ayuda es a recuperar esas pérdidas que tuviste por el consumo de alcohol a nivel celular, y eso te ayuda a ponerte mejor, sí. Entonces sí, es una realidad que después de que tienes una resaca muy fuerte, te tomas un caldito o un consomé, por ejemplo, y eso te va a levantar inmediatamente. Oye, pero definitivamente no hay nada que reducir todo esto de este consumo de alcohol excesivo, y en estas fiestas yo creo que uno sí puede ser feliz sin el consumo de alcohol. Sí. Muchos sé que no estarán de acuerdo. Sí, por supuesto. Pero pienso que más allá de no consumirlo, es importante ser responsable. Como mencionábamos, tener en cuenta la cantidad. Medirnos, quizá no podemos hacer o no podemos tener el efecto de que la persona por escucharnos del día de hoy diga, bueno, voy a dejar de beber como tal. Claro. Pero sí, quizá de cierta forma también ayudar a concientizar y tener en cuenta que no solo nosotros podemos afectarnos al beber, sino que podemos tal vez generar un daño a terceros o a otras personas también. Entonces, quizá desde esa parte también tomar un poco más de conciencia y aprender a medirnos en todo caso. Si no podemos dejar de beber como tal, pues en todo caso medir la cantidad de lo que bebemos para que no tengamos consecuencias asociadas. Realmente hay tanta violencia
tantos accidentes, Ujú. tantas cosas que las personas después se arrepienten totalmente. Y que pueden Por- evitarse. Sí. Ujú. Hola, buen día. Concuerdo contigo, nos dice Claudia, no necesitamos el alcohol para pasarla bien. Exacto. La podemos pasar muy bien sin alcohol. Hay muchos problemas, muchas consecuencias que pueden ser realmente fatales Ujú. por tu propia vida y la vida de todos los que están a tu alrededor. Así que, y bueno, tú nos dijiste tantos beneficios que tenemos cuando las personas dejan de tomar. ¿Dónde te encontramos, Johnny, para mayor información y gente que todavía está preguntando, ¿será que él me puede ayudar en la parte de nutrición para que también contribuyan esas personas que son alcohólicas o Sí, que claro. batallan mucho para dejar de beber? Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como nutriland.es o me puedes escribir directamente al 099-8868-733. Si necesitas, como mencionaba, de alguna consulta o simplemente tienes una duda, pues con mucho gusto estoy presto para poder solventar tus dudas. Mira qué lindos nuestros amigos. Dicen, así es más divertido, sin alcohol, porque recuerdo todo lo bonito que se ha vivido. Y si no, se te pierde todo lo bonito que podías haber vivido. Así es. Luego no tienes ni memoria de aquello que pasó realmente. Muchísimas gracias, Johnny. Ojalá que esto sea un llamado de atención para todos nosotros, porque yo creo que el camino hacia una vida más plena comienza con pequeñas decisiones que tienen un gran impacto en todo nuestro bienestar. Y la pequeña decisión de decir, ¿esta copa vale la pena? O esta copa no la vale. Puede cambiar tu vida. Puede cambiar totalmente tu vida. Reducir el consumo de alcohol no solo mejora nuestra salud física, sino permite una mente más clara, un corazón más feliz y sobre todo una vida en abundancia, Más plena. en todo, en todo. Muchísimas gracias, Johnny. Un abrazo grandote para ti, para tu nueva familia Muchas gracias. Gracias y igual para a todos nuestros amigos. a nuestros queridos oyentes. Sí, Muchas gracias. definitivamente. Yo creo que qué importante es recordar que lo que realmente nos da plenitud no está en la copa de vino, de cerveza, de lo que sea, sino en los momentos auténticos de conexión con nosotros mismos y también con los demás. Un abrazo, Así es. nosotros seguimos en la programación de Saracay.